turno de otro docente de la Facultad de Veterinaria. Me refiero al doctor Gustavo Maldini, que es docente del Departamento de Rumiantes, también de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, además de practicar el ejercicio liberal de la profesión veterinaria. El tema que abordará a continuación es repercusión de las enfermedades en la ganadería de carne. Bueno, muchas gracias a Jorge Alonso y a todo el equipo de Charrúa TV por la invitación a este segmento dentro del módulo de agroprocesión 2021 sobre sanidad animal. Y por supuesto agradecimiento también al Departamento de Rumiantes de Facultad de Veterinaria, que han confiado en mi persona para esta presentación. En este caso, para hablarles sobre cuáles son las principales repercusiones que tienen las enfermedades en la ganadería de carne. Brevemente, lo que va a ser el contenido de la presentación. Primeramente, ver cuál es la principales importancia que tiene la ganadería de carne en nuestro Uruguay, cuál es el concepto y cuál es la importancia de la salud animal, cuál es el impacto de las enfermedades, sus repercusiones en la producción y en la economía, cuáles son las principales enfermedades que están afectando la ganadería de carne hoy por hoy, y vamos a repasar a nivel muy general cuáles son las principales herramientas que tenemos hoy por hoy para controlar y para prevenir las principales enfermedades que están impactando en la ganadería, y un poco cuál es el rol en la investigación, en la extensión que tiene la profesión veterinaria como actor importante en toda esta cadena productiva cárnica. Sobre la importancia de la ganadería en Uruguay, simplemente es algo que ya conocen muy bien, saber de que dentro de los subsectores de la economía agropecuaria, la pecuaria tiene un rol importantísimo, y las exportaciones de carne bovina son los principales rubros exportados por nuestro país, de lo que por las claras, mirando esos gráficos, vemos la importancia que tiene para nuestro país, para la economía, la producción de carne. Y justamente ante un gran desafío que tenemos, que es ese crecimiento, como vemos ahí en la gráfica y el área debajo de la gráfica, exponencial prácticamente de la población a nivel mundial, donde hoy por hoy estamos parados en casi 8.000 millones de personas a nivel mundial, y una proyección, una estimación de casi 10.000 millones de personas a nivel mundial, indica claramente del gran desafío que tenemos también en lo que es la producción de alimentos. Justamente esos productos de origen animal que tenemos, por un lado, es una fuente de alimentos de calidad importantísimo como fuente de proteína, es una fuente de ingresos importantísimas, tanto a nivel de grandes empresas para la economía nacional y por supuesto para las pequeñas empresas, los pequeños productores y los productores familiares, contribuyendo justamente al crecimiento económico, sobre todo en países de desarrollo como el nuestro. ¿Y qué entendemos por salud animal cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de salud? Creo que este concepto es muy importante, primeramente, saber. Existen muchas definiciones, y esto es muy parecido a lo que hablamos también muchas veces en salud humana, solo que acá tenemos que agregar dos aspectos importantes, que son un aspecto productivo y un aspecto de bienestar. Y decimos que es un animal, cuando hablamos de salud, es el estado óptimo de la condición, del equilibrio de ese animal desde el punto de vista fisiológico y productivo, por la finalidad que tiene, cuando estos animales no están afectados por ninguna enfermedad, cuando están en un ambiente apropiado y cuando son capaces de transformar los alimentos que suministramos, en este caso carne o leche, en buena calidad y en un ambiente que les brinda comodidad. Entonces incorporamos un aspecto puramente de salud, un aspecto productivo que es importante acá, y por supuesto otro aspecto que cada vez tiene más relevancia en la medicina veterinaria, que es el de bienestar animal. Pero tenemos un enfoque incluso mucho más moderno que promueve la OIE, que es la Organización Mundial de Salud Animal, que es el concepto de una sola salud, en el cual salud animal, salud humana se encuentran interrelacionados estrechamente y se encuentran dentro de un mismo ecosistema. Entonces, indudablemente que existe una gran interacción entre ellos, y eso es un concepto mucho más nuevo en el cual también que tenemos que aplicar, porque los problemas sanitarios que afectan a los animales
en cierta medida también afectan al hombre y su entorno. Eso como un concepto primario sobre la salud. Y algunos aspectos muy importantes que remarca la OIE, y creo que son muy interesantes para comprender esa interrelación, y fíjense en esos datos que mostramos ahí, en el cual el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, o sea que son transmitidas de los animales. Tenemos 5 nuevas enfermedades humanas que aparecen cada año, 3 de las cuales son de origen animal. Por lo menos un 75% de los agentes patógenos de enfermedades infecciosas emergentes que existen hoy en el ser humano son de origen animal, y muchos de esos patógenos pueden utilizarse incluso con fines de bioterrorismo. Entonces, ese concepto de una sola salud, hoy por hoy, es el que estamos aplicando y, por supuesto, promoviendo. ¿Cuál es el impacto de las enfermedades en nuestra ganadería? Tenemos mucho. Según diferentes estudios de Organización Mundial de Salud Animal y FAO, las pérdidas productivas debidas a las diferentes enfermedades que afectan a los animales para el consumo pueden superar incluso el 20%, teniendo en cuenta que esas enfermedades tanto transmisibles como las no transmisibles. Entonces, desde ese punto tenemos un impacto muy importante. ¿Y cuál es ese impacto? ¿A qué se debe? Y bueno, aquí tenemos muchas repercusiones, muchas veces la más llamativa, la muerte de los animales, animales enfermos, pérdidas productivas, el impacto justamente, como hacíamos mención hoy, de la salud pública, los costos que tenemos para el tratamiento, el control, el tiempo que conlleva justamente las acciones necesarias para ese control, los problemas o las restricciones en las comercializaciones, incluso para las exportaciones, y por supuesto los mercados. Tenemos que saber que muchas de las enfermedades que impactan la salud animal tienen restricciones importantes desde el punto de vista de los mercados. Y ese impacto es esa muy clásica imagen del iceberg en la cual nosotros vemos por encima del nivel del agua cuál es nuestra percepción, qué es lo que estamos viendo, y por debajo, lamentablemente, muchas veces no somos capaces de poder ver o poder magnificar cuál es el real problema cuando tenemos problemas sanitarios en nuestro rodeo, en una región o en nuestro país. Justamente las pérdidas que vemos, las visualizamos, son las muertes, quizás lo más llamativo, los animales o los enfermos clínicos, pero tenemos por debajo de este iceberg los enfermos subclínicos, aquellos animales que tienen una patología, pero que no somos capaces de poder cuantificar esa pérdida o de poder verla. Y muchas veces esto es incluso lo más grave, porque las pérdidas pueden superar ampliamente a lo que son las muertes o los enfermos clínicos. Un caso muy clásico de esto son, por ejemplo, las parasitosis internas, donde tenemos pérdidas importantes en las ganancias de peso, en la producción, pero sin necesariamente ver enfermos clínicos o muertes. Entonces, sobre la empresa, ¿cuál es la problemática y la magnificación de todo esto? Por un lado, los costos, como decíamos hoy, en el uso de específicos para los tratamientos, para el control, muchas veces eso insume gran parte de la economía del establecimiento, la mano de obra que conlleva, y un aspecto que muchas veces no nos damos cuenta o no somos capaces de darle la real importancia, que es la atención, el desvío de la atención de otras actividades en el establecimiento para justamente hacer frente a estos problemas sanitarios cuando se nos presentan. Y por supuesto un aspecto no menor que es en la salud pública. Decíamos que muchas de estas enfermedades tienen impacto en la salud pública, son zoonosis, o sea que son enfermedades que pueden ser transmitidas de los animales al hombre. Simplemente allí algunos ejemplos importantes, como el ejemplo de la brucelosis, que es una enfermedad bajo campaña sanitaria oficial, al igual que tuberculosis o la leptospirosis, son enfermedades que pueden tener incluso impacto en la salud humana a través del consumo de productos de origen animal sin los recaudos necesarios. Y por supuesto, en lo que tiene que ver con la comercialización y los mercados, donde indudablemente año a año los países miembros de la OIE, la Organización Mundial de Salud Animal, deben, como dice allí, rectificar el estatus sanitario para enfermedades consideradas prioritarias, en lo cual existen una lista exhaustiva, y en la que destaco el caso de la fiebre aftosa, conocida por todos, en la cual encontramos libre con vacunación, por ejemplo, estatus de Uruguay frente a la cefalopatía espongiforme bovina o vaca loca, en el cual somos un país
de riesgo insignificante, que es el mejor estatus posible, además de libre de otras enfermedades. Entonces, en lo que tiene que ver como país agroexportador que somos, es muy importante, y fíjense justamente en lo que todavía mucho tenemos muy fresco en todo esto, que fue la reintroducción, lamentablemente, de la fiera aftosa en el 2001 y 2002, el efecto que dejó en el PBI, en las exportaciones, en la economía y en todas las empresas agropecuarias, el problema de esta enfermedad. Entonces, muy brevemente, es un tema muy amplio, existen muchísimas enfermedades, pero decir, bueno, ¿cuáles son las principales enfermedades que afectan la ganadería de carne? Y bueno, tenemos un abanico muy amplio de diferentes orígenes, enfermedades que tienen que ver con la alimentación, la nutrición, muchas veces por errores dietéticos, enfermedades carenciales en cuanto a energía, proteínas, vitaminas o minerales, las enfermedades parasitarias, parásitos internos y externos, las enfermedades infecciosas, las metabólicas, las intoxicaciones por plantas, por micotoxinas o por compuestos orgánicos, y también las enfermedades congénitas o hereditarias de más rara aparición, por ejemplo, en la ganadería de carne. Quiere decir que tenemos un espectro muy amplio de enfermedades que pueden estar impactando en la salud animal, y que también van a variar según la etapa o la finalidad en la cual estemos sobre ese animal. Tenemos pérdidas o patologías que están afectando justamente la gestación, como son los abortos o las pérdidas embrionarias, de gran impacto e importancia en nuestro país, en las etapas de cría y recría de los animales, las parasitosis, las enfermedades respiratorias, las carenciales, las parasitosis externas y las enfermedades transmitidas también por garrapatas son de gran importancia, al igual que en el adulto, y que indudablemente según la finalidad en la cual estemos en ganadería de cría o invernada, indudablemente que también lo que tiene que ver con relacionado a la alimentación, la suplementación, tenemos también el cuadro de las indigestiones. Quiere decir que también, según la etapa de vida del animal, su estado fisiológico y su finalidad productiva, podemos tener diferentes enfermedades que pueden estar impactando de una u otra manera. Simplemente para tener en cuenta un ranking de cuáles son las enfermedades que consideramos importantes y qué es lo que estamos viendo en las casuísticas, traigo este cuadro que fue realizado por la doctora Carolina Mato del DILAB de Paysandú, donde muestra las principales enfermedades diagnosticadas en bovinos de carne, en lo que es la regional noroeste del DILAB de Paysandú, que tiene un área de influencia importante, incluyendo departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, y en este caso sobre animales menores de 2 años, los cuales pueden ver claramente que lo que tiene que ver con las parasitosis internas son la mayoría de los problemas, junto con algunos problemas desde el punto de vista respiratorio. Sin embargo, cuando vemos el mismo tipo de cuadro para animales mayores de 2 años, allí cambiamos, y como vamos a ver que es enfermedades como la leptospira, causante de aborto, o como todos los hematozoarios, o sea, lo que entra del complejo tristeza transmitida por la enfermedad, son sin duda las principales enfermedades que están afectando la ganadería de carne para nuestra región del norte. Pero si cambiamos de categoría y vamos a 2 ejemplos de sistemas más intensificados y diferentes categorías, como pueden ser, por ejemplo, enfermedades encontradas en el CTQ precoz. Esto es un trabajo que realizamos en el 2011 sobre 1.380 terneros destetados en forma precoz en una sola empresa ganadera. Fíjense ahí que tenemos enfermedades relacionadas al traumatismos dentro de los corrales, la queratoconjuntivitis infecciosa y, sobre todo, enfermedades relacionadas a la mala adaptación de los animales a los cambios alimenticios de dieta, juegan un rol muy importante en la aparición de enfermedades. Y en otro sistema intensivo como es la ganadería de encierre, feedlot, en un trabajo realizado en 2016, fíjense cómo también los problemas relacionados a la alimentación son sin dudas los más importantes en este caso, sobre todo relacionados a errores dietéticos. Quiere decir que tenemos entonces una amplia variedad de enfermedades que pueden estar impactando de diferente manera en nuestra ganadería de carne. 2 enfermedades que quiero realmente destacar por la problemática que están representando hoy por hoy, y sobre todo acá en el norte donde estamos, y tiene que ver justamente con la garrapata común del ganado, Ripicephalus microplus, y sus enfermedades transmitidas. Una enfermedad que también van a estar viéndola en este módulo de sanidad,
pero simplemente quiero ver cómo su impacto. Una enfermedad, esta parasitosis que la conocemos muy bien, y sabemos que dentro de lo que es su ciclo biológico tiene dos etapas muy importantes: un ciclo parasitario sobre el animal, que es el que más actuamos, que es el que más vemos, es el que más impacta a nivel del productor, y un ciclo no parasitario de esta garrapata, que es en el ambiente, en el suelo, en el cual muchas veces no nos damos importancia que tiene, pero desde el punto de vista epidemiológico es tan importante como el ciclo parasitario. Entonces, ¿cuál es la importancia de la garrapata hoy por hoy? Por un lado, que es una enfermedad, es una parasitosis que está bajo campaña sanitaria oficial, en el cual conlleva altísimos costos en el tratamiento, restricciones y problemas en los movimientos animales, la molestia que causa el parásito sobre los animales por las picaduras y la acción hematófaga, las pérdidas en el subproducto de los cueros, y quizás el problema más grave, que es la transmisión que tiene la garrapata de enfermedades como es el complejo tristeza. Esto ha causado históricamente graves pérdidas y sigue causando graves pérdidas a nuestro país. Tenemos efectos años que van variando. Justamente es un año muy complejo para la garrapata. Un trabajo del DILABE, conjunto con el FAO, en el cual se hizo una consultoría para tratar de estimar cuáles sean los gastos en nuestro país sobre garrapata, y se estimaron en 33 millones casi de dólares por año los costos que tienen que ver con garrapata. Incluso algunos estiman que pueden llegar hasta 50 millones de dólares el costo país año a año por todo lo que conlleva garrapata. Pérdidas que están, por supuesto, en todos los gastos en tratamientos de garrapaticidas. Sobre todo esto es muy importante en lo que es la disminución de producción de carne que hablábamos hoy, en las muertes, en los daños a los cueros como subproducto, y por supuesto todas las acciones que tienen que ver con parte del Estado en la campaña sanitaria. Conlleva, justamente esto suma todos estos gastos que hablamos. Pero el principal problema seguramente que tenemos con garrapata, además de los gastos en tratamiento y control, son las enfermedades que transmite y lo que conocemos como el complejo tristeza. Sabemos muy bien el ciclo en el cual las larvas y ninfas de garrapata que suben hacia el animal son capaces de transmitir estos hematozoarios, estos parásitos que están en la sangre: Babesia bovis, Babesia algemina y anaplasma. Y en el caso de anaplasma también con la suma que puede ser transmitida por otras vías, como el uso de jeringas compartidas y algunos insectos hematófagos. Ese es sin duda el principal problema que estamos teniendo desde el punto de vista de enfermedad relacionado a la garrapata. ¿Cuál es el impacto? Y bueno, justamente en muerte de animales, en animales enfermos, costos en los tratamientos y ganancia de peso muy importantes en aquellos animales que no mueren y que logran luego recuperarse. Algunos trabajos realizados acá en nuestro país y en otras partes del mundo indican que las ganancias, las pérdidas de ganancias son realmente muy importantes, aproximadamente un 50% en pérdidas de ganancia de peso en aquellos animales enfermos, y en un trabajo hecho en vaquillonas que fueron inoculadas con Babesia, mostraron que aproximadamente el 50% de esas vaquillonas no lograban llegar al peso dental si las comparábamos con animales libres de la enfermedad. Lo que tiene entonces esto una repercusión del punto de vista económico muy fuerte a la empresa agropecuaria. Y lo otro que quiero recalcar es todo el problema reproductivo referente a los abortos. Los abortos, que como sabemos es esa pérdida del feto, la expulsión de un feto muerto o vivo no viable en determinada etapa de la gestación, es otra de las grandes pérdidas que también tenemos muchas veces asociadas a muchas enfermedades, y que decimos que es multicausal o multifactorial, ya que están involucrados muchísimos agentes infecciosos, parasitarios o relacionados al ambiente, pero que tenemos como fin común esa expulsión del feto y una pérdida de la gestación, y todos sabemos muy bien lo que conlleva desde el punto de vista de ineficiencia, menos terneros nacidos y destetados, y lo que eso lleva como repercusión económica a la empresa. Simplemente allí un gráfico de las principales enfermedades que hoy por hoy de las infecciosas están causando abortos, divididas en tercios de la gestación, simplemente para que tengan una idea, una referencia de qué enfermedades estamos manejando desde el punto de vista infecciosos, y que es muy importante tener en cuenta dentro de la sanidad del establecimiento. Y justamente lo que quería mostrar son las grandes pérdidas que tenemos, ¿no?
tenemos muchas enfermedades que tienen que ver con la salud pública, como mencionamos hoy, brucelosis, leptospirosis, enfermedades que están bajo campaña sanitaria, como también es el caso de la brucelosis, que conlleva a interdicción del establecimiento, medidas de saneamiento, costos importantes, pérdidas productivas, ineficiencias y muchos gastos, lo que indudablemente atenta contra lo que es la finalidad productiva que tiene un rodeo de cría, y por supuesto mencionar en estos casos estas dos enfermedades, el impacto que tienen en la salud pública también, tanto brucelosis como leptospirosis, donde también lamentablemente tenemos casos de personas año a año, muchas veces con mucha gravedad por el contagio de estas enfermedades. Es un detalle que muchas veces no se tiene la real importancia que tiene que tener. Entonces, en líneas generales, como medidas de control y prevención, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Indudablemente es al momento que nosotros vamos a desarrollar una actividad agropecuaria, vamos en cuanto a la ganadería a planificar nuestro año ganadero, aquellos aspectos relacionados a la sanidad, cuando lo planificamos, cuando decimos, bueno, realmente siempre es la pregunta que realizamos si esto es un costo o una inversión. Y más allá de los eslóganes, esto es una realidad. Acá tenemos un gráfico arriba, donde pueden ver las cantidades de kilos de novillo gordo necesarias para pagar distintos insumos y servicios. Esto hecho en diferentes años, está realizado por la DIE, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y pueden ver simplemente para dos vacunas, que es la de carúnculo y mancha, y para garrapaticidas. Fíjense en los costos, si lo comparamos con otros costos, realmente no son tan elevados como pueden parecer. Por supuesto que acá, en el caso de carúnculo y mancha, estamos hablando para 1000 dosis, y en el caso de garrapaticida, para 10 litros de garrapaticida llevado a kilos de carne. Y este cuadro debajo, donde cuantifica cuáles son los costos sanitarios en la fase productiva en terneros que van a ser realizados un destete precoz. Allí tienen, por ejemplo, los costos por animal, por supuesto, en sanidad. Fíjense que suma un total de $18. Si lo llevamos, por ejemplo, a 100 terneros, puede parecer quizás costoso. El productor puede decir, bueno, esto sale plata, pero realmente tenemos que pensar si eso es realmente un gasto o estamos tomando medidas de prevención para daños o ineficiencias mucho mayores, como veíamos hoy anteriormente, pero es una de las preguntas que siempre nos realizamos. Y por eso voy a ir a dos ejemplos muy prácticos y reales. Esto es justamente un establecimiento de Paysandú en el año 2015, es un brote de clostridiosis de mancha en novillos gordos, con novillos que estaban prontos a corto plazo para ir a frigorífico, y en la población susceptible de 74 animales tuvimos un brote con 5 animales enfermos, de los cuales los 5 murieron. Estamos hablando, por supuesto, de una enfermedad de alta letalidad, y en ese momento tuvimos una estimación de pérdidas por esos animales de $3.700. Si llevamos al costo de una vacuna de prevención para esta enfermedad, sabemos que hoy por hoy, dependiendo del laboratorio y las características de las vacunas, ronda los 60 centavos de dólares. El costo para inmunizar con 2 dosis, que son las necesarias para primo vacunar a esos animales y lograr una buena inmunización, sería aproximadamente $89. Quiero decir que eso es decir, bueno, ¿cuánto me hubiera salido? Y bueno, más allá de tener algunos aspectos en cuenta de protección de la vacuna, etcétera, etcétera, vamos que hay una diferencia muy importante en lo que son gastos en prevención o muchas veces los problemas. Y acá otro ejemplo justamente para una de las enfermedades más prevalentes y problemáticas que teníamos, como les mencionaba, que son los hemoparásitos, lo que son el complejo tristeza, y hago datos de 2 establecimientos que van del 2015 al 2020. Este establecimiento 1, en el año 2015, sobre una población susceptible de 660 animales, se enfermaron 100, esto era un lote de vacas preñadas, quiero destacar eso, en los cuales murieron 48 animales por tristeza. Pero de estas 100 vacas, como les decía que eran preñadas, muchas de ellas abortaron. Una de las consecuencias también por el cuadro febril de la tristeza son los abortos. O sea que realmente pueden sacar fácilmente una cuantificación con el valor de los animales, más las pérdidas de preñeces, queda muy claro cuáles fueron las pérdidas. Y en otro establecimiento, en el año 2015, sobre una población de 500 animales, tuvimos
40 animales enfermos, de los cuales murieron 9, y en ese mismo establecimiento, en el 2016, tuvimos 44 enfermos con 27 muertes por tristeza, lo que realmente es un impacto y un perjuicio económico importantísimo. En ese mismo establecimiento 2, que yo le mostraba en el periodo 2015-2016, allí está en la curva los casos que tuvimos de animales enfermos año a año, los 2015 y 2016 que yo le mostraba, y a partir del 2017 empieza a descender drásticamente la cantidad de animales enfermos, y el año pasado tuvimos 5 o 6 animales enfermos por tristeza nada más. ¿En qué varió eso? En que justamente a raíz de los problemas en el año 2015 empezamos con una inmunización de los terneros con una hemovacuna contra tristeza, contra las 2 babesias y anaplasma, y sobre las categorías de terneros. Esta vacuna está especialmente recomendada para su uso en categorías de terneros, que es donde mejor se adapta al manejo del establecimiento, y empezamos a ver, una vez que empezó a hacer la inmunidad de base en los terneros año a año, es un establecimiento de ciclo completo, empezamos a ver drásticamente. Quiere decir que tenemos unos ejemplos muy prácticos de cómo las políticas sanitarias en establecimiento de prevención son realmente muy importantes y de altísimo impacto en los costos económicos y la productividad, por supuesto. Entonces, cuando no tomamos medidas preventivas, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, tenemos justamente los problemas de muerte, los problemas de animales enfermos, pero sobre todo estas pérdidas invisibles que menciono ahí, que es muy importante, son las que nos vemos. Esto justamente fue un brote fue un problema de enfermedades parasitarias, parásitos internos en terneros de recría, donde hubieron algunos casos muertos, pero lo que fue quizás, si cuantificáramos, lo peor fueron las ganancias, las pérdidas de estado que tuvieron en todo el lote de los terneros. Entonces, por supuesto que antes que tomar medidas de control y prevención, simplemente es muy importante un correcto orden y tener en cuenta una serie de pasos. Y creo que lo primero de todo es un correcto diagnóstico, de saber en nuestro establecimiento cuáles son los problemas reales que tenemos. Muchas veces subdiagnosticamos problemas sanitarios, creemos que no los tenemos y los tenemos. Muchas veces pasa lo contrario, donde sobredimensionamos y gastamos muchos esfuerzos en algunas enfermedades que no están presentes y no son de impacto, y tenemos muchas ineficiencias muchas veces que se atribuimos a una cantidad de problemas, pero no sanitarios. Entonces es muy importante ahí el asesoramiento técnico para entablar un correcto plan. Y luego, por supuesto, una correcta implementación de las medidas de control y prevención, donde justamente, como muestro allí, es un engranaje que funciona armónicamente, donde los técnicos, el productor y, por supuesto, la industria, como oferente de productos de calidad, como hay en nuestro país, son muy importantes para llevar adelante entonces esas medidas de control y prevención. Y lo otro importantísimo de esto es tener registros en los establecimientos. Es una cosa que hacemos siempre mucho hincapié, muchas veces para poder medir cuál es el impacto que estamos teniendo en las enfermedades o cuáles son las respuestas que estamos dando frente a eso, es cuantificar, es llevar registros en los establecimientos como forma de poder ver cuáles son nuestras ineficiencias y de poder ver cuáles son las medidas correctivas, como dice allí, que tenemos que ver, o cuáles son los resultados ante determinadas medidas sanitarias que estamos llevando. Entonces, ¿qué nos queda por delante? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos? Bueno, una vez más, remarcar esto. Tenemos una característica que es ese crecimiento exponencial de la población humana, con alta densidad en ciertas zonas del planeta, que van a demandar un gran aumento en lo que son las proteínas de origen animal, que está estipulado para el 2020 y 2050, en un aumento en el 60% en las demandas de proteína de origen animal, teniendo en cuenta este crecimiento que yo les decía, y a su vez las características de ese crecimiento en el cual hablamos gran parte también de población con poder adquisitivo, como para poder llegar a eso. Y el 80% de ese aumento deberá venir indudablemente de los avances que la ciencia y la tecnología le den a la producción, sin duda. El otro gran desafío es para Uruguay como país agroexportador. Indudablemente ese eslogan de la Sociedad de Medicina Veterinaria de Uruguay, en el cual salud animal es un patrimonio nacional, realmente es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Nuestro país es un país, como yo le mostraba al principio, con una gran dependencia y tiene una gran importancia el rubro pecuario, las agroexportaciones y dentro de ello la carne, sin dudas. Entonces, tener un estatus sanitario con nivel importante, jugar en las grandes ligas como lo hacemos, indudablemente requiere un gran esfuerzo también. Y también los desafíos
dentro de lo que son los sistemas productivos, el advenimiento y el boom de la agricultura sobre principios de la década pasada, la forestación, que también han venido para quedarse, indudablemente han presionado, sin lugar a dudas, a la producción ganadera y la ganadería de carne, donde se han tenido que readaptar a los lugares y convivir con ellos. Eso indudablemente que no es simplemente que esté diciendo que haya un impacto negativo, todo lo contrario, ha traído un enorme desafío, pero en grandes oportunidades también, y creo que hoy por hoy la ganadería es complementaria con la agricultura y la forestación, pero creo que también desde el punto de vista de la sanidad, desde el punto de vista de la aparición de ciertas patologías, ha sido también un gran desafío, porque se ha intensificado la ganadería, eso lleva riesgos desde el punto de vista sanitario, y en cambio, en cuanto a la forestación, por todo el cambio que tiene que ver desde el punto de vista de fauna silvestre, por ejemplo, etcétera, etcétera, también conlleva a que tengamos riesgos desde el punto de vista sanitario que tener en cuenta y atender. Y por supuesto, el gran desafío como país productor de carne, exportador, el de ofrecer, cuando vaya alguien a cualquier góndola de un supermercado o una carnicería en nuestro país o en cualquier parte del mundo, que pueda identificar a nuestro país como un producto de calidad. No solamente de calidad desde el punto de vista organoléptico, sino desde el punto de vista como un producto inocuo, libre de residuos de antibióticos, libre de productos hormonales, libre de residuos de pesticidas y, por supuesto, libre de riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos. Creo que ese es el gran desafío que tiene todo nuestro país y toda la cadena cárnica y, por supuesto, en cuanto a la sanidad y la profesión veterinaria. Y lo otro justamente es acompasarse a la demanda, donde esa exigencia de proteína animal para fortalecer al mundo y para indudablemente la gran oportunidad que tenemos como país agroexportador de colocar nuestros productos, indudablemente que requiere un crecimiento. Ese stock de terneros, como ven allí en el gráfico de encima, hay en aumento, ese gran anhelo de los 3 millones de terneros por año, indudablemente hemos estado en años muy cerca, otros no, pero como ven, si comparamos con el gráfico de abajo, que es el stock de vacas de cría en nuestro país, ha dado que, sobre todo, el aumento de terneros de nuestro país ha venido con lo que es el aumento de vientres entorados. Tenemos que trabajar muchísimo más en las eficiencias, en los porcentajes de preñez, en los problemas sanitarios relacionados para llegar a porcentajes de preñez y tener una tasa de procreo mucho más alta quizás de la que hemos tenido. Y acá la sanidad juega un rol muy importante, por lo que decíamos, esas estimaciones en el cual un 20% de las pérdidas productivas están relacionadas a problemas sanitarios. Y el cambio climático que está tan de moda ahora, y creo que nadie ya puede dudar, hasta los más escépticos, creo que nos trae enormes desafíos. ¿Por qué? Porque hay un cambio, indudablemente, importantísimo en todo esto, está presionando a que aparezcan nuevas enfermedades, enfermedades emergentes o enfermedades reemergentes, enfermedades que teníamos controladas o casi desaparecidas, que vuelven a aparecer. Hay cambios en el comportamiento, en la epidemiología. Indudablemente que todo eso implica que desde el punto de vista sanitario tengamos que tener mucho más presión y ser mucho más desafiantes. Y quiero por último destacar el rol que tiene la profesión veterinaria, que tanto amamos en todo esto, y en el cual está ahí, como está la imagen, estar junto al productor. Justamente creo que somos parte de un eslabón importante, es inconcebible que en un país productor de carne no tengamos en todos los pasos o los procesos la profesión veterinaria está actuando y estando allí muy de cerca. Todos los procesos en la producción de carne, desde la cría del animal hasta que ese producto cárnico sale en un contenedor, hay la acción o el ejercicio de la profesión veterinaria involucrada. Pero es muy importante desde el punto de vista sanitario como la profesión veterinaria para asesorar, para ayudar y para trabajar en las políticas sanitarias. Por supuesto que la investigación, que tiene que ver con dar herramientas, llevar conocimientos en cuanto a mejoras desde el punto de vista de eficiencia productiva, en mejorar la competitividad a las empresas agropecuarias, en mejorar no solamente la cantidad, sino la calidad de los productos y, por supuesto, hacerlo dentro de un marco sustentable. Ese es el gran desafío, es lo que tiene que aportar la investigación y la profesión veterinaria y la facultad de veterinaria como actor importantísimo en la investigación para dar respuestas también desde el punto de vista sanitario, y por supuesto no solamente investigar, sino llevar esos conocimientos y lo generado por tierras adentro, es lo que siempre decimos, es el otro gran desafío que tenemos desde el punto de vista de la sanidad, aportar como profesión veterinaria. Simplemente mostrarles lo que hacemos año a año, aquí formando a futuros
colegas que van a salir a la cancha a trabajar en las distintas ramas de la profesión y por supuesto acá unas jornadas de sanidad hechas de manejo de productos veterinarios a pequeñas empresas familiares y colonos, en los cuales ellos también son parte muy importante de toda esta cadena y de todo este labor. Así que yo simplemente es un tema muy amplio, muy grande. En este espacio queríamos por lo menos acercar las cosas que creemos más importantes y bueno, somos un eslabón, somos parte de todo esto que es la ganadería de carne que tanto nos da y tanto nos da al país. Así que yo nada más que agradecer nuevamente a Jorge Alonso, a todo el equipo de Charrúa TV por la oportunidad y por supuesto que tendremos oportunidades para estar conversando y desarrollando muchos de estos aspectos importantes. Así que nada más por mi parte. Vamos a una nueva pausa. Inmediatamente después continuamos en estas primeras jornadas virtuales de sanidad en rumiantes en el marco de Agroproyección 2021, actividad virtual declarada de interés por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.